Hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a lo que antes se llamaba Salón de Actos Manuel Elizalde y ahora es Aula Magna, por lo que sea, ¿vale? ¿Ok? Bueno, también un recuerdo también a Manuel. Bueno, damos la bienvenida a Juan Antonio Rodríguez, Gigi, ¿vale? Que es su apodo, su alias, su leitmotiv también, director del CEIP Ramón y Cajal de Alpartil, con el que hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios estudios, proyectos tanto nacionales como internacionales, sobre todo tratando de rastrear la comunidad de aprendizaje que habéis creado, un poquito su metodología y ver sobre todo un poquito los vínculos entre el cole, la comunidad y el cole, que tenéis ahí una relación bastante simbiótica. Y bueno, aquí lo que tenemos, Gigi, son alumnos ya de cuarto, tanto del grado de infantil, de educación infantil, como del grado de educación primaria, que los tenemos por ahí, ¿vale? Por mi parte, los de primaria, cogemos notas porque al día siguiente haremos un pequeño trabajo sobre esto, ¿de acuerdo? Un pequeñito trabajo individual. Los de infantil, pues de momento es que está Cristina y Dani en una reunión. Como por solidaridad que también cojan. También, yo creo que un poco por igualdad y por equidad, ¿de acuerdo? Yo creo que... bueno, vamos a grabar, que está ahí nuestra compañera Nuria, a la que agradezco también su ayuda, ¿vale? Lo pondremos, lo grabaremos y lo subiremos también al canal de YouTube de la propia facultad, ¿vale? Así que bueno, oíditos y cerebros bien abiertos y despiertos, ¿vale? Para atender bien a Gigi. Yo estaré dando un poquito de vueltas haciendo fotos. Nadie tiene problemas con que haga una foto, es fundamentalmente para nuestro fondo común. Quizás en investigación y quizás en redes sociales, quizás alguna cosita se pueda mover. ¿Nadie tiene problemas? No, lo tengo que preguntar un poquito también por el tema protección de datos. Nada, perfecto. Venga, pues escuchamos a Gigi, muchísimas gracias y luego tendremos un ratito también para preguntarle alguna cosa, cuestiones que nos hayan llamado la atención y sobre todo pensar, esta es la clave, yo lo voy diciendo por lo menos a los de primaria desde el primer día. Es una formación no necesaria, sino básica, crucial, sobre todo porque vuestro primer destino, muy, seguramente, será una escuela rural. Cuanto mejor formados estemos, más entrenamiento tengamos, más familiarizados estemos con ese contexto, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Así que venga, cogeremos notas, ¿vale? Que no nos quite eso, atención, para lo importante que es escuchar a Gigi, ¿vale? Así que, venga, Gigi, cuando quieras, muchísimas gracias. Vale. Pues gracias, Juan. Mira, nos vamos a poner tiempo por si alguien tiene algo que hacer. Mira, son las 1:15. Pues yo puedo estar hasta las 2:15 contando el proyecto educativo de la Comunidad de Alpartil. Y de 1:15 a 1:30, pues si queréis plantear alguna pregunta. Si no hay pregunta, me pregunto yo solo y estamos hasta las 1:30. O me preguntas tú. Entonces, si os parece, nos marcamos ese tiempo. Si alguien se tiene que ir, entiendo que es inevitable que se tenga que ir, pues nada, se sale y nada. Bueno, pues me voy a poner de pie. Venga, si no te importa, Juan. Sois de cuarto, estáis. ¿Habéis hecho prácticas en la escuela rural? ¿Una? ¿Dos? ¿Dónde? En Illueca. Con Julio. ¿Eres de Illueca? En Gelsa, es CRA también, ¿no? Vale, Illueca no es CRA, no sé si sabéis lo que es un CRA, un colegio rural agrupado. Nosotros somos República Independiente, no pertenecemos a ningún CRA, ahora os pondré en contexto. Entonces, 2 alumnas en práctica en escuela rural y alumnos o alumnas que seáis de... ¿Tú has sido alumna de escuela rural? ¿De dónde? Ah, de Olva, mira, pues no coincidías con César Buna cuando estaba. Ah, muy bien. En el proyecto de los animales estaba ahí. Con el cuarto ciclo. Ah, mira, muy bien. ¿Y alguien más de escuela rural? En Gelsa. O sea, has tenido la oportunidad de estudiar en Gelsa y hacer las prácticas también. ¿Y qué tal la experiencia? Ajá. ¿Y habías estado desde que dejaste el colegio hasta que fuiste a hacer las prácticas? ¿Habías ido o...? Mira, pues eso es una de las claves. Ahora hablaremos de la continuidad del profesorado. Bueno, yo aunque no me parezca, vengo del partido de Zaragoza, ya veis por mi acento que no soy muy de por aquí. Llevo 25 años en Aragón. Y cuando estaba el interino me decían las niñas, maestro, ¿en qué idioma hablas? Porque no se enteraban. Entonces procuraba vocalizar
más para que, para que me entendieran. Pero llevo ya 18 años en Alpartir y como ya me entienden, pues ya me he relajado y me sale otra vez el acento este granaíno que tengo. Entonces ya disculparéis, procuraré vocalizar. Y eso, yo me presenté hace 25 años aquí en Aragón, porque, claro, en Andalucía, ahora cuando terminéis la carrera, pues tendréis que opositar o presentar currículum en privado. Entonces, si queréis acceder en escuela rural, no hay colegios privados. Entonces, están todos pues, en grandes ciudades, en grandes núcleos de población. Y la alternativa que os queda es opositar para entrar en bolsa de trabajo. Entonces, yo me presenté aquí en Aragón porque en Andalucía salen muchas plazas, ¿no? Tú a lo mejor salen 3.000 plazas de maestría. Aquí a lo mejor salen 300. Pero la proporción aquí en Aragón estaba mucho mejor que en Andalucía, que eso es algo que tendréis que investigar, porque en Andalucía a lo mejor había 16 personas o 16 opositores por plaza, mientras que aquí en Aragón había 8 por plaza. O sea, la ratio estaba mucho mejor. Yo me presenté aquí en Aragón con la intención que si hacía el examen y suspendía, por lo menos entrar en bolsa de trabajo, porque aquí en Aragón antes estaba la bolsa de trabajo abierta. Eso significaba que si tú hacías muy buen examen, si tenías buena nota, te ponías por delante del que hubiera trabajado, pero había hecho un peor examen. No sé si me explican. Que ahora están cerradas. Ahora hay una bolsa de trabajo para los que ya han trabajado, aunque sea un día, para los que habéis presentado a la oposición y habéis aprobado, pero no tenéis plaza, en fin. Pues yo me presenté aquí, el caso que el primer año pues no saqué la plaza, pero ya al siguiente pues estuve trabajando 4 meses, al siguiente 6, la siguiente convocatoria me presenté aquí en Aragón, apruebo sin plaza, porque sabéis que está la opción, pues si hay 50 plazas de vuestra especialidad, a lo mejor aprueban 60, pues entran las 50 mejores notas, y las otras 10 apruebas, pero no tienes plaza. Pero enseguida ya cogí vacante, y yo siempre he estado de verde en verde, donde no quería ir nadie, pues ahí me plantaba yo. Pues ya que tenía que hacer 600 kilómetros, pues lo mismo me daba hacer 800 que 1000. Pues entonces he estado en el Cladeja Balambre, en el Maestrazgo, en el Pirineo, en el Moncayo, y hace 18 años pues apruebo en la Sierra Albarracín, apruebo la oposición y me dan de destino en Alpartir. Y es mi primer destino definitivo, aunque he recorrido toda la comunidad autónoma. Y pues eso, llevo ya 18 años. Lo que decía Juan, en nuestro caso, más que de colegio de Alpartir, hablamos de comunidad educativa de Alpartir, por la implicación que hay pues, de todas las asociaciones, el ayuntamiento. Ahora os pondré un poco en contexto. Y esa es un poco mi trayectoria. Yo soy de educación física. Aquí hemos dicho, estáis primaria e infantil, ¿no? Pues yo eso, soy de educación física, llevo la dirección, pero vamos alternando con mi compañera de música, hacemos bipartidismo docente. Ella presenta proyectos 4 años, yo presento proyectos los 4 años. Entonces vamos alternando en la dirección. Y bueno, y eso es un poco la idea, contaros cómo hemos desarrollado pues, el proyecto educativo en Alpartir. Y para eso os voy a leer un cuento, para empezar, ya que estamos entre maestros y maestras. No sé si conocéis Cerca, de Natalia Colombo. Está editado en Calandraca y nos cuenta la historia del señor Pato y el señor Conejo. Y nos dice que el señor Pato, como todos los días, se va a trabajar. Y el señor Conejo, como todos los días, también se va a trabajar. Siempre se cruzan. Cuando van y cuando vienen. Estén muy apurados o no. Estén tristes o no. Se cruzan en la plaza. Cuando viajan. En el parque, pero nunca se saludan. Y es una verdadera pena. Podrían ser grandes amigos. Y fin. Moraleja, pues esto es lo que no queremos que ocurra en Alpartir.
que confluimos pues, alumnado, familias, las asociaciones, el ayuntamiento, el equipo docente. Entonces, no sé si sabéis, en Aragón, de media, cambia todos los años, por eso le decía a Gelsa, la alumna de Gelsa, ¿tu nombre? Nexua. Bueno, si ya me cuesta pronunciar, pues Nexua. Que era una suerte que hubiera estabilidad en tu cole, porque en Aragón de media cambia todos los años el 60% de las plantillas docentes. De media. Hay coles que cambian el 90 o el 100% del profesorado. En Alpartí estamos 5 docentes, ahora os contaré, que estamos distribuidos entre aulas, y Almonacid de la Sierra, pues la Almunia estamos a 6 kilómetros, pero Alpartí estamos a 6 kilómetros de la Almunia de Doña Godina. Entonces, hay gente que dice, yo pasé por allí, entonces te perdiste, porque la carretera muere allí. Entonces, hay que ir, como decía aquí en Aragón, hay que ir de propio, ¿no? Hay que ir de propio al partido. Entonces, Almonacid de la Sierra, que en línea recta está a 8 kilómetros, pero son 20 por carretera, en los años que llevo yo en Alpartí, ellos han cambiado ya 3 o 4 veces el 100% del profesorado. El curso pasado, de los 6 docentes que hay, que es más o menos de las mismas características que Alpartí, de los 6 docentes que hay, llegaron el 1 de septiembre los 6 nuevos. Entonces, llegar el 1 de septiembre significa que no saben ni dónde están las llaves para abrir el cole. Así no hay manera de darle continuidad a ningún proyecto de convivencia, de biblioteca, y es un poco la realidad que tenemos en Aragón, porque uno de los principales problemas es Zaragón. Más de la mitad de la población en Aragón vive en Zaragoza. Por ende, más de la mitad de los docentes de personal sanitario, pues lo que quiere estar es aquí en Zaragoza. Entonces, pues, tenemos plazas que sacan en el medio rural, que crean, no sé si conocéis, que se llaman comisiones de servicio. Tú cuando eres ya funcionario te dan tu plaza en Teruel y vives aquí. Entonces, ¿qué haces? Pide a la administración ocupar una plaza que hay de interino aquí en Zaragoza. Y esa plaza, en vez de sacarla en Zaragoza, la sacan en Teruel. No sé si me explico. Por eso decía Juan que vuestro primer destino, seguramente, el 90% de la probabilidad es que sea en el ámbito rural. Porque, como aprobaréis, tendréis pocos puntos, pues sabéis que se ordena la lista y entonces el que tiene más puntos elige. Pues la mayoría de la gente, como quiere elegir aquí, pues o los que tenéis pocos puntos que había probado, pues tocará ir a Teruel. El primer año, que es el año de práctica, sí se suele hacer aquí en Zaragoza, porque se cogen plazas de interinos, pero ya el destino os tocará fuera. Entonces hay mucha rotación del profesorado. También hay mucha rotación de los equipos directivos. También el porcentaje en el ámbito rural, el 80% de los equipos directivos, de las direcciones, directoras y directoras, están nombrados a dedo por inspección, porque nadie presenta proyecto de dirección. Hay una convocatoria para los centros educativos que ya cuando eres funcionario presentas proyecto de dirección. Pues eso pues se queda desierto, eso, el 80% en el ámbito rural de las plazas, porque nadie quiere presentar proyecto de dirección, puesto que el 70% luego de tu tiempo en equipo directivo no se va a liderar proyectos educativos, que ahora os contaré, sino se va en la burocracia que tenemos, que rellenar. Y yo creo que pasar aquí en la universidad, que al final estamos haciendo más papeleo que pedagogía. Entonces es un problema que no tenemos. Pero llega inspección y dice, oye, pues en este equipo de docentes, en Almonacid de la Sierra, pues 6 personas que llegaron nuevas, pues hacen una entrevista y dice, oye, pues está tocado de director o de directora, y eso es lo que hay. Y si eres interino, también te puede tocar director o directora, porque hay coles que toda la plantilla son interinos o interinas, no por hecho, y tiene que haber un director o una directora. Pues puede ser que estando de interino o interina os toque llevar el cargo de dirección. Entonces, hacer lo que puede. ¿Qué nos caracteriza al partido? Pues esa continuidad que llevamos ya 18 años con el proyecto educativo. Esto siempre decimos que no hacemos ni más ni menos que lo que ya hacían los maestros y las maestras de la República, que estaban incorporando pues todas las corrientes europeas que venían pues de Freinet y Montessori y demás. ¿Qué ocurrió? Que llegó la guerra civil, se detuvo
Y bueno, después de la guerra ya sabéis lo que vino, ¿no? El expurgo de docentes y pues ahí se cortó toda la innovación que podíamos decir que había. Pues eso es lo que ocurre ahora en la escuela rural, que continuamente pues se va cambiando de profesorado. ¿Ves? En Illueca pues está ahí Julio, pues que lleva un montón de tiempo, pero también le cambia, pues hay 2 o 3 personas que sí que son de la zona, pero continuamente le cambia el equipo directivo. Pues Julio está hasta aquí de todos los años, casi como volver a empezar de cero, y eso es un desgaste, ¿no? Así que por eso en nuestro caso no queríamos que el proyecto fuera unipersonal docente, sino que teníamos que implicar a toda la comunidad educativa. Entonces, para que veáis lo que os comentaba, Cristina Moreno, que la tenéis los de infantil, ¿no? Infantil la tenéis de profesora, en su tesis recogió toda la escuela rural que hay, porque muchas veces se invisibiliza a la escuela rural. Para la administración, el Colegio de Alpartir no es escuela rural, porque en todos los informes que hay sobre escuela rural, incluso los informes del Consejo Escolar del Estado, se habla de escuela rural, o cualquier noticia que veáis en prensa, se habla de escuela rural solo de los colegios rurales agrupados. Y en el caso de Alpartir nos llaman colegios incompletos. Y ahora veréis que no nos falta de nada. Pues tenemos niños y niñas, el profesorado, bueno, no tenemos tampoco ninguna discapacidad, recursos tenemos en la escuela rural, pero la administración nos llama incompletos porque no tenemos como todos los cursos agrupados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Sino que somos aulas multigrado, que eso es de verdad lo que caracteriza a la escuela rural. Pero Cristina lo que hizo fue recoger, los puntos amarillos serían los centros incompletos, que es la denominación que tenemos, que somos colegios de educación infantil y primaria, que esto también hay que tenerlo en cuenta. A nosotras nos gusta más el nombre de colegio público, porque hace años, para quitar el público, pues pasamos a llamarnos de Colegio Público Ramón y Cajal a Colegio de Educación Infantil y Primaria, por no diferenciarnos de la privada. Entonces, nosotros nos gusta esa denominación, Colegio Público de Alpartir o Comunidad Educativa de Alpartir. Pues Cristina sí que recogió los distintos CRA, los colegios rurales agrupados, y los colegios incompletos. Luego hay otros modelos. En Cataluña, por ejemplo, están las ZER, que son zonas de escolarización rural, que en Canarias también están. En nuestro caso vemos que en su día, en los años 1980, cuando se crearon los colegios rurales agrupados, que estaba ahí todo el movimiento de renovación pedagógica, sobre todo en Teruel y en Huesca, pues fue una oportunidad de agrupar alumnado de distintos pueblos con un proyecto común. Pero ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, yo estuve en el CRA de Benasque, en el Pirineo. Y, ¿qué ocurre? Pues Benasque en sí, es que me sale Benasque, con la S no la digo ni por casualidad, ya me disculparéis. Esto es bueno. Ahora ya en Alpartir no me pasa, pero a lo mejor estaba lloviendo como hoy y decía, venga, que nos vamos al pabellón. Y decían los niños de la mía, ¿y por qué no vamos si está lloviendo? Y digo, pues eso, que nos vamos, pero ¿y por qué no vamos si está lloviendo? Entonces tienes que decir, venga, que nos vamos al pabellón. Claro, como no pronunció la S, ellos entendían que no vamos. Y yo decía, venga, que nos vamos. Entonces ya disculparéis. Pues, y fíjate, estuve en Benasque, que decían, ¿dónde? Y me cuesta decir Benasque para que me salga la S. Bueno. Pues en Benasque está el cole de Benasque, pero luego están los pueblos satélites. Está Saúl, bueno, Castejón todavía es más grande, ¿no? En Teruel, pues está también el CRA de Cantavieja. Pues está Cantavieja, que es más grande, pero luego están los pueblos satélites. Y al tener un proyecto común, eso significa, muchas veces definen en los colegios rurales agrupados que son como un colegio de ciudad, pero que las carreteras son pasillos. Cuando escuchéis eso, no hemos entendido lo que es un CRA. Porque un colegio rural agrupado tendría que ser que cada colegio, cada localidad, de hecho, el colegio no está en cada pueblo. Lo que hay en cada pueblo son aulas que pertenecen al colegio. Y ahí se pierde toda la identidad, la idiosincrasia de cada localidad. Si la cabecera, si en este caso Benasque decidía que había que llevar libros de texto, como el proyecto educativo es para todo el CRA, pues todos los pueblos, todas las localidades tenían que llevar también libros de texto. Entonces, por eso para nosotros es una oportunidad que seamos república independiente, porque no pertenecemos a ningún CRA
donde tenemos que estar dependiendo de lo que se decida en una localidad grande. Imaginaros, no sé si me estoy explicando, en Benasque, si allí hay, tiene toda, es de una vía, tiene pues 3, 4, 5 años, primero, segundo, tercero, pues ¿dónde está el grueso del claustro docente? En Benasque. Cuando se decide en claustro para votar las salidas, las excursiones, si se va a llevar libros de texto o no, la mayoría de ese claustro pertenece a Benasque. Entonces, los otros son unas minorías y ya sabéis lo que pasa con las votaciones, anulamos a las minorías. Entonces, un CRA, una zona de escolarización rural, por ejemplo, en Cataluña, hay un equipo directivo para la zona que dinamiza que haya actividades entre los colegios de la zona y cada centro tiene su equipo directivo para gestionar el centro. Y eso aquí en Aragón no lo tenemos. En los colegios rurales agrupados hay un equipo directivo para todas las localidades y se decide desde ahí lo que se va a hacer en todas. Entonces, fijaros hasta qué punto se pierde la identidad que no es un colegio. El GELSA no es un colegio, es el aula del CRA de GELSA, que ahora no recuerdo cómo se llama. Y Llueca sí que sería, también es como república independiente, no pertenece a ningún CRA. Y aquí en su día se optó por esa fórmula de los colegios rurales agrupados y por eso pues veis todo Aragón en el mapa este, ¿no? Con lo que tenemos. Si veis, esto lo que os decía, por provincias no, nosotros somos escuelas de menos de 9 unidades. Pues fijaros que en Zaragoza en concreto hay más escuelas independientes, colegios incompletos que CRA. Sin embargo, en Teruel, veis que hay 27 CRA y 3 coles incompletos. Eso es un poco para que veáis. Y luego no sé si conocéis, eso es otra cosa igual. La administración nos dice que somos centros incompletos y centros de difícil desempeño, de especial dificultad. ¿Y por qué? Porque tenemos aulas multigrados. Cuando la evidencia nos está diciendo que es mucho más enriquecedor en aulas multigrado. De hecho, los colegios privados ahora te venden como innovación, los colegios Trilema, por ejemplo, los privados te venden como innovación que agrupan al alumnado en grupos heterogéneos, que están haciendo proyectos infantil con primaria o apadrinamiento lector. Es que eso es lo que lleva, ahí ya se me olvida el nombre de GELSA, lleva haciendo ella toda la vida. Tú estabas con distintas edades, imagino. Pues eso, pues ella ya de forma natural estaba conviviendo y ahora la LOE, esto nos habla que es DUA, la habéis visto ahora, ¿no? El diseño universal de aprendizaje. Pues esto es lo que ya hacían los maestros y las maestras de la República atendiendo a toda la diversidad. Porque eso es lo que nos caracteriza a las escuelas rurales. Tener aula multigrado. Mira, en Alpartís todos los años organizamos unas jornadas pedagógicas y un año la organizamos sobre escuela rural. Habéis escuchado esto de que dicen que cuando una escuela se cierra, que se muere el pueblo, ¿no? Bueno, cuando decían los abuelos y las abuelas que no, que cuando se muere el pueblo es cuando se cierra el bar. Porque entonces ahí es como el último reducto de socialización. Es verdad pues, que la escuela da posibilidades de que gente joven pues, vaya a vivir al pueblo y demás, pero donde está la vida del pueblo, pues normalmente pues, en el bar de los jubilados, en fin, es lo que nos queda, ¿no? Y en estas jornadas pedagógicas que hicimos, la definición que sacamos como de escuela rural es que dábamos por hecho de que las aulas son multigrados porque tenemos distintos niveles y luego salió que era la única de la localidad. Por ejemplo, en la Almunia hay 2 colegios y para mí no son rurales. Y en Épila hay un solo colegio. Para mí sí sería rural, porque el colegio de Épila está atendiendo a toda la diversidad del pueblo, mientras que en los colegios de la Almunia ya tú puedes decidir por un proyecto educativo u otro. Uno se puede convertir en un gueto y el otro no. Entonces, algo que nos caracteriza a la escuela rural es que atendemos toda la diversidad. Hay un proyecto de la Unión Europea, un informe, que es el proyecto Included, y este proyecto nos dice, lo que hicieron fue, durante 4 años, estuvieron investigando en aquellos centros educativos de los distintos países miembros de la Unión Europea, aquellos centros que obtenían éxito educativo en su proyecto educativo. Aquí no sé si conocéis el colegio Ramiro Solán, igual habéis estado visitándolo, pues Ramiro Solán fue hace 2 o 3 años, fue Premio Nacional de Éxito Educativo.
en España, porque ha reducido el absentismo escolar de un 30 a un 3%. Es un éxito para el colegio que el alumnado vaya al cole. Entonces, cuando hablamos de éxito escolar, puede ser la mejora de los resultados, pero en este caso estamos viendo un éxito social, ¿no? Que vaya el alumnado. Bueno, pues el informe Included que os digo, vio que había 2 elementos comunes a todos estos centros educativos, y es el agrupamiento del alumnado en grupos heterogéneos y la participación de las familias. Y la escuela rural, por definición, tenemos el alumnado ya heterogéneo y tenemos la cercanía de las familias. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente vamos a la escuela rural con el chip de cole grande, de que aquí ponga los de primero, aquí los de segundo, y homogeneizamos y hacemos una rayón en el suelo para que no pasen las familias. Cuando nos están diciendo las evidencias que precisamente grupo heterogéneo y participación de la comunidad educativa es lo que te conduce al éxito educativo. Pues esas son las herramientas que tenemos, lo que programamos, ya veréis, para programar en el colegio. Por eso que la administración nos llame de especial dificultad. Eso ya pasó en Comunidad de Madrid, también pusieron a los centros difíciles, pues les pusieron de especial dificultad. ¿Qué ocurre? Pues que los docentes, los interinos, cuando veían la etiqueta, decían, aquí no voy, porque esto es de especial dificultad, cuando las evidencias nos dicen que al contrario. No sé si sabéis, Castilla y León sale en los informes PISA por encima de la media de España y por encima de algunos países de la OCDE. Y la causa que se justifica es porque es una comunidad autónoma eminentemente rural. Y eso es lo que hace que obtenga mejores resultados. Pero siempre nos han vendido como que en la escuela rural es de peor calidad, cuando ya os digo que la evidencia, los informes Focus que está haciendo la OCDE, pues sale la escuela rural por encima de la escuela urbana. Y eso es algo que tenemos que defender, y por eso pues aprovecho a Juan la oportunidad que nos da, a Cristina, a Daniel, de que podamos estar aquí un poco reivindicando lo rural. Ay. Y lo que os decía, que estamos agrupados entre aulas porque la administración establece por número de alumnado, veis allí, entre 4 y 9 niños o niñas, pues te asignan un aula con un docente. En nuestro caso, este curso estamos 43 niños y niñas, pero bueno, en los 18 años que llevo siempre hemos estado entre 38 y 48, nos hemos movido ahí en esa horquilla. Pues la administración dice, en nuestro caso, que estamos 43, veis allí donde pone 35-45, pues nos corresponden 3 aulas. Por eso estamos organizados el aula de infantil, el aula de medianos, que es primero, segundo y tercero de primaria, y el aula de mayores, que es cuarto, quinto y sexto. Y nos corresponden 4 docentes y medio. Entonces, estamos 5, pero en realidad hay una media jornada. Lo que ocurre es que para atender a la diversidad, sabéis que cuando tienes alumnado con necesidades educativas, pues te dotan de horas de PT o de AL. Entonces, en nuestro caso, la plaza, en vez de estar al 50%, la media jornada está al 85,03%. O sea, tú fijaros la administración cómo trata al alumnado, que en vez de tener, pues dice, oye, pues vamos a que tengan 5 docentes a jornada completa, pues te va escatimando para tener el 85% de la jornada de una persona. Que esto cuando entréis en bolsa, eso no es obligatorio. ¿Sabéis que hay plazas? Bueno, no lo sabéis, ya lo sabéis. Hay plazas, cuando estéis en la bolsa de trabajo, que hay algunas que son obligatorias. Y si no la coges, pues te echan de la bolsa. Y hay otras que son voluntarias, las que son a media jornada o itinerantes, que eso se da mucho en los colegios rurales agrupados, que a lo mejor eres de educación física y vas de pueblo en pueblo, pues dando la educación física. Pues en nuestro caso estamos al 85%, así que cuando veáis estas manifestaciones que hay ahora por la educación pública, pues precisamente para esto, para pedir recursos humanos que nos van recortando. Entonces, por eso estamos con 4,5 docentes. Y bueno, si he puesto en contexto, la idea es, pues eso, hablaros de la comunidad educativa de Alpartir, de nuestro ecosistema educativo, que veis con quién colaboramos, lo que ya hemos anticipado un poco de como escuela, lo que nos define como escuela rural, por qué consideramos que somos escuela inclusiva o la escuela rural es un modelo de escuela inclusiva. Antes, no sé si Juan lo decía o lo estamos hablando, el tema de la innovación, nos gusta más hablar de transformación que de innovación.
Entonces, pues bueno, pues ya veréis también cómo hacemos y nuestro proyecto educativo, que nos basamos en 3 grandes líneas de trabajo, que sería el proyecto digital, el proyecto de convivencia y el proyecto lingüístico. Y bueno, ¿cómo hacemos un liderazgo distribuido con toda la comunidad educativa? Lo que hemos estado hablando de aula multigrado y cómo nos hemos organizado el currículum, porque no funcionamos con áreas. Nos organizamos por ámbito. Ahora enseñaré un ejemplo del horario y cómo hemos elaborado desde este año, lo hemos formalizado, un proyecto curricular de zona, que es un poco como una zona de escolarización rural, esta CER que os llamaba de Cataluña, pues creo que somos la primera experiencia que hay en Aragón de proyecto curricular de zona, que nos hemos alineado pues con los colegios de Almonacid de la Sierra y del CRA de la Cepa, que está en la de Cariñena, porque compartimos un territorio que es la Sierra de Algairén y eso sí que nos une. Las comarcas, sabéis que Aragón es la única comunidad autónoma de España que está comarcalizada. Entonces, pues se cogió con tiralíneas y dijo, pues venga, Almonacid, ¿por qué no está en Campo de Cariñena y está en Valdejalón? Pues fue una decisión política. Pero lo que sí que nos une es el territorio. Bueno, pues le hemos dado una vuelta. Es como la comarca de la Aranda, que es un lío, porque vas por la carretera, Mesones me parece que es de Calatayud o Nigüel. Es de Valdejalón, pero cuando sube, unos pertenecen a Calatayud, en fin, por eso que es un poco de lío, que dices, pero estos los dos valles, el valle de Aranda y de Risuela, pues bueno, que son demarcaciones políticas y como el del colegio, pues hemos creado este proyecto curricular de zona. Bueno, pues estos son los 43 niños y niñas con familia y padres y demás. Y ya os digo, en el cole estamos 43 niños y niñas, están distribuidos entre aulas, está el aula infantil, mediano y mayores. Alpartín es una localidad de 600 habitantes y hay 11 asociaciones, o sea, que es una localidad con mucho dinamismo social. Pero esas asociaciones no participaban del proyecto educativo de centro, porque como cada 2 años rotaba el profesorado, no se daba la oportunidad de que participaran en el proyecto educativo de centro. En el momento que hay inestabilidad en el colegio, en este caso, pues Carolina y yo, que llevamos eso 18 años, que os decía que hacíamos bipartidismo docente, íbamos alternando en la dirección, pues hay inestabilidad del 40%, pues cuando empiezan a participar las asociaciones, el compromiso del ayuntamiento, distintas entidades. Ahora, en Alpartir, de los 5, estamos 4 definitivos, o sea que el 90% estamos definitivos. Y ahora son momentos que estamos de dulce. En el año de la pandemia, al revés, cambié el 90%, pues entre pandemia y el cambio, para pegarse un tiro. Pero bueno, ahí sobrevivimos. Y ahora, pues se nota cuando hay continuidad, ¿no? Entonces, luego, eso, Alpartir tiene mucho dinamismo y el colegio también lo tiene, ¿no? Porque estamos dentro de la red de escuelas de derechos humanos de Amnistía Internacional, somos centro embajador de Save the Children, estamos dentro de la red de escuelas de Greenpeace, estamos dentro de la red de escuelas de UNESCO, UNICEF nos considera como centro referente en derechos de infancia y ciudadanía global, la Fundación Asoka en su día nos reconoció como escuela Changemaker, en fin, pues bueno, que económicamente ninguno nos aporta nada, pero tenemos el respaldo institucional de todas las propuestas que nos van llegando y que realizamos, que ahora veremos. Y esto sería un poco nuestro ecosistema. Estando la comunidad educativa en el colegio, en el centro de la comunidad educativa, pues ya veis, los nodos más gruesos pues implican más implicación y los que están más cercanos pues más proximidad en el proyecto educativo. Como el que está más lejos, veis que es el Departamento de Educación, ¿no? La Administración, el Servicio Provincial y el Departamento de Educación. Pues bueno, ahí recogemos, pues fijaros, el ayuntamiento, y está recogida la limpieza. Yo estoy en colegios rurales, que te limpian una vez a la semana. Pues al partir nos limpian todos los días. Ten en cuenta que no tenemos conserjes. Si habéis hecho práctica en coles grandes, pues tienes tu conserje que te hace la fotocopia. Aquí eres tú el que tienes que abrir y cerrar la escuela, cerras tu aula, bueno, que te voy a contar, hacerte tu fotocopia. Pues eso, el mantenimiento que lleva el ayuntamiento, cómo nos coordinamos con el ayuntamiento para las actividades extraescolares. Y luego escuela rural no es solo el colegio, está la escuela infantil de 0 a 3 años, que ya la neurociencia nos está diciendo que es la etapa más importante de nuestra vida
y sin embargo es la peor pagada y la que tenía que ser al revés. Tenemos los universitarios, los que más cobran, el profesorado universitario, y los de escuela infantil, los que, los que menos. Y tenía que ser inverso por la importancia que tienen, ¿no? En estos años el compensar estas desigualdades. Pues escuela rural no es solo el colegio, es también la escuela infantil y la escuela de adultos. Los que vivís en pueblo, pues ya sabéis la oportunidad que supone, pues sobre todo para la mujer en el ámbito rural, el que haya escuelas de adultos para formarse, gente también que abandonó la secundaria y pueda hacer la ESPA, que es la educación secundaria de personas adultas a distancia, pues eso está implantado en casi todo el territorio. Y eso también es escuela rural, no solo los colegios. Bueno, pues aquí un poco lo que tratamos de recoger el ecosistema, de modo que cuando viene alguien al cole, algún docente nuevo o nueva, pues que sepa en qué territorio nos estamos moviendo. Y algo que nos sentimos, pues eso, esta bandera fue el 16 de octubre, creo que se celebra el Día Universal, no internacional, el Día Universal del Orgullo Rural. Y es un poco lo que os decía, que hay que poner en valor lo que se hace en el medio rural. Aquí tenemos en Aragón, pues bueno, en general en España, pero en Aragón el problema de la despoblación. Entonces, pues, fijaros que esto va asociado, no es algo solo educativo, que no haya niños y niñas, porque si no hay trabajo y si no hay vivienda, en Alpartí, en estos últimos años, hay 43 niños y niñas y son 32 familias, entre hermanos y esto. Y en estos últimos años ha habido como 15 familias interesadas en venirse a vivir al Alpartí por el proyecto educativo del colegio y no han encontrado vivienda. Entonces muchas veces vemos que, bueno, lo estaréis viviendo, ¿no? Para buscar alquiler, quien no seáis de aquí, pues el problema que hay en las grandes ciudades con la vivienda, pero es que en la zona rural está ocurriendo lo mismo. ¿Qué pasa? Pues gente, al final acaba el cole, pues el instituto que van a la Almuña, pues si quieres hacer en el ámbito rural un grado superior o estudiar, te tienes que venir a la ciudad. Y luego es muy difícil volver al pueblo, porque ¿qué te metes? ¿En casa de tus padres? ¿O buscas vivienda? Y tienes la casa del abuelo o de la abuela, ¿no? Pero hay ayudas para reformarla. Entonces es un problema que tenemos de la vivienda en Alpartí. Y por eso, pues estamos orgullosos de los distintos reconocimientos que hemos tenido en el colegio, porque eso ha hecho crear un sentimiento de pertenencia en el cole y fijar población, que no hace falta poner una granja de datos para atraer población, sino que en un proyecto educativo está más que demostrado, ¿no?, que se fija la población. Y lo que os decía del reconocimiento, la comunidad educativa del partido hemos sido Premio Nacional de Convivencia del Ministerio de Educación, Premio Autonómico de Convivencia aquí en Aragón, Premio Medio Ambiente de Aragón, Premio de Bienestar Emocional del Ministerio de Educación. El Gobierno de Aragón nos concedió la Medalla al Mérito Educativo en el 2017, en fin. Y eso es lo que, por eso hemos recogido la frase esta de Eduardo Galeano, de que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y eso es un poco el sentimiento de pertenencia que hay en Alpartí respecto al proyecto educativo. Y luego, por ahí el proyecto Roma. Para nosotras, el proyecto Roma, esto surge de la Universidad de Málaga con el profesor Miguel López Melero. Si buscáis en San Google, pues aparecerá. Para nosotras, el modelo más inclusivo que conocemos. Y es un poco lo que aplicamos en el cole, porque todos los fundamentos que tiene el proyecto Roma es lo que se hace en la escuela rural, de participación de la familia, de trabajar los derechos de la infancia. Bueno, ya lo establece la LOE, pero no sé si conocéis, pues la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Esto tiene rango de ley. España, igual que firmó el concordato con la Iglesia y no nos libramos de tener religión en los colegios, también firmó la Declaración de los Derechos de la Infancia y sería de obligado cumplimiento en los coles. ¿Se están respetando los derechos de la infancia en los coles? En cuanto a participación, por ejemplo, ¿hay representantes del alumnado en primaria en los colegios? La LODE ya recoge que en primaria puede haber representantes del alumnado con voz pero sin voto.
Y en Alpartí hace ya años que decidimos que tenemos representantes del alumnado en consejo escolar con voz y con voto. Y están decidiendo presupuestos, actividades, aprobando la programación general anual, la memoria anual, porque nos creemos la Declaración de los Derechos de la Infancia. Entonces invito a bichear, ¿no? por internet, buscar sobre el proyecto Roma. Como vamos mal de tiempo, también, si en San Google ponéis Colegio de Alpartí, pues saldrán vídeos explicando lo que hacemos. En el cole ha estado Iñaki Gabilondo, os sonará, ¿no? Iñaki Gabilondo, pues es como el periodista más prestigioso de España. Pues tiene un programa en Movistar Cero, que hicieron un programa de educación, que ahí sale César Bona. En el programa ese de Movistar, pues sale Alpartí hablando del proyecto educativo y seguido a nosotros, pues bueno, por eso salía César Bona y distintos expertos y se empeñó Iñaki Gabilondo en venir al Alpartí, no por Alpartí en concreto, sino porque con los científicos, los investigadores que se habían reunido para asesorarse le decían que el modelo de escuela rural era el modelo más innovador, más transformador y hacia donde iba la escuela del siglo XXI. Entonces, bueno, pues está Mercedes Milá, también estuvo en el cole, pues también un programa de educación que nos pone de ejemplo con Estonia, que es de los países europeos que más alto sale en PISA. Seguido habla Tonucci, precisamente de los derechos de la infancia. Hay un programa también en televisión española que están abiertos de colegios rurales, Mi Cole Rural creo que se llama, pues también aparecemos ahí. Hay otros ejemplos de Aragón. Entonces, bueno, os invito a tranquilamente en casa, pues que le echéis un vistazo. Y esto sería nuestro proyecto educativo, que os decía que trabajamos en 3 grandes líneas, que sería el proyecto digital, el proyecto lingüístico y el proyecto de convivencia. Dentro del proyecto digital, pues siempre nos hemos considerado Escuela 2.0 por la dotación de recursos que hemos tenido. Pues teníamos los antiguos tablets PC, esto no sé si acordáis que había unos tablets con la pantalla, los que sois de escuela rural, no sé si me acordaréis. Bueno, pues siempre hemos tenido eso, que todos lo seguimos utilizando porque funcionamos con sistema operativo Linux, que al contrario de Windows, que no hay obsolescencia programada y podemos seguir trabajando con ellos. El uso de tabletas, por ejemplo, las pantallas. Ahora hay un debate con esto de no usar las pantallas en los colegios. Entonces, el problema no son las pantallas, es lo que se consume en las pantallas o lo que se deja de hacer mientras que estás delante de una pantalla. Entonces, vosotros a lo mejor sois una generación que han llamado nativos digitales, ¿no? Porque habéis nacido en un entorno digital, pero los niños y las niñas no son competentes digitales. Por el hecho de meter a un niño y una niña en una biblioteca, no aprende a leer. Por el hecho de darle un dispositivo digital a un niño y una niña, no es competente digital. Tiene que haber un acompañamiento. Por eso es importante que haya un proyecto digital en los colegios, ¿no? O que si ahora quitamos las pantallas, pues vamos a tener niños y niñas huérfanos digitales. Entonces tiene que haber un acompañamiento por parte del profesorado, ¿no? Y en este caso, veis ahí una foto de la Guardia Civil, pues que hay un plan de convivencia del Ministerio del Interior, que supongo, no sé si en vuestros centros cuando estudiabais, pues o bien iba la Policía Nacional en las ciudades o la Guardia Civil a dar charlas sobre riesgos de internet, acoso escolar, pues en eso estamos, ¿no? Luego, para nosotros es muy importante, pues la página web veis contando lo que vamos haciendo. Porque quien de verdad nos condiciona en los colegios a trabajar, no hay inspección educativa, son las familias. Tened en cuenta que las familias, su modelo de escuela es el que ellas recibieron cuando estaban en el colegio. Entonces, todo lo que no sea hacer libro de texto y examen les chirría. Por eso era un reto para nosotras el publicar en los distintos blogs del cole, pues de biblioteca o de convivencia, lo que vamos haciendo. Pero ¿qué ocurre? No podemos pretender que las familias estén pendientes a ver cuando publicamos algo en el blog. Por eso, muy importante para el cole está en redes sociales. Ya tenemos más seguidores que habitantes, pero a quien a nosotros nos interesa es que la información le llegue a la familia. Y si estamos en Instagram publicando, y si hemos hecho el Día del Árbol, no ponemos qué bien nos lo hemos pasado en el Día del Árbol.
ponemos en función de los perfiles de salida que ha marcado el centro, que establece la LOE, pues las entradas que hacemos en Facebook, en Instagram, es en términos de competencia. Los traducimos para que entiendan la familia, pero no es que bien lo hemos pasado, que guay ha estado. No, que estamos trabajando de competencia y para empoderar a las familias que sepan lo que estamos haciendo en el cole. El proyecto lingüístico, pues tenemos grupos de lectura, de leer juntos y juntas con la familia, hacemos lectura por parejas, lo mismo, esto no es una ocurrencia, hay un programa de David Durán, pues también con profesor de la Universidad de Barcelona, creo que está, o está en Cataluña, o la Universidad de Vic, ahora no recuerdo, pero con una tesis doctoral que apoya pues, las ventajas de hacer apadrinamiento lector. Aquí tenéis, por ejemplo, en Parque Europa, en Colegio de Utebo, pues que llevan años haciendo apadrinamiento lector. En el Ramiro Solán creo que también hacen apadrinamiento lector. Estamos dentro de la red de bibliotecas escolares de Aragón. Tenemos maletas y mochilas viajeras. Ahora en el cole decimos que somos colegio bilingüe en árabe, porque el 60% del alumnado son más maños que yo, pero sus familias son de origen marroquí. Entonces, y tenemos un 70% de alumnado en riesgo de exclusión social. Eso significa que tenemos familias, niños y niñas, que no tienen juegos en casa o tienen libros. ¿Qué hacemos? Pues ponemos desde la biblioteca en préstamo maletas viajeras y mochilas viajeras con juegos, porque hay niños y niñas pues, que no tienen juegos. Entonces, los juegos que utilizamos en el cole, que saben cómo se utiliza, pues los llevan a casa y son como los protagonistas y es para propiciar que haya un momento de juego familiar en casa. Pues entendemos que la escuela pública y rural está para compensar estas desigualdades que se dan, ¿no? Entonces, luego ahí es donde entran las evidencias. Cuando hay pruebas de lectura y escritura, las evidencias que nos están diciendo que no es tanto la metodología lo que determina esas dificultades para aprender a leer y escribir, sino la lengua materna que se utiliza en casa. Y tenemos niños y niñas que ni saben hablar en árabe ni en español, están como en tierra de nadie, porque no están aquí familias migrantes que han decidido venirse aquí a Aragón, pues están trabajando. Tened en cuenta, en Teruel, me parece, cerca del 20% de las escuelas rurales de Teruel estarían cerradas si no fuera por la población migrante que ha decidido venir aquí a trabajar y a vivir a nuestra comunidad. Entonces, por eso, ahora veréis el proyecto Convivencia, muy importante trabajar todo el discurso del odio. Que nos escuchemos en Valdejalón, que es una comarca pues, que vive del campo, que escuchemos que vienen a quitar los extranjeros, que vienen a quitarnos el trabajo, ¿y quién va a coger las manzanas? ¿Y quién va a sustentar los pueblos de esta? Y no olvidéis que son niños y niñas que ya han nacido aquí, que tienen los mismos derechos, pero bueno, la migración es un derecho humano también, ¿no? Bueno, pues tenemos eso para compensar esas desigualdades. Las maletas viajeras, las mochilas viajeras. Bibliolandia, el alumnado es quien gestiona la biblioteca. El alumnado de quinto y sexto, todos los años, en torno al 24 de octubre, que es el día de las bibliotecas, presenta un currículum para ser bibliotecario o bibliotecaria. Y están haciendo préstamos, expurgo de la biblioteca, presentan novedades, organizan la feria del libro, en el día del libro hacen un mercadillo, fomento de lectura y escritura en los distintos proyectos que desarrollamos en el colegio, en torno a autores que nos visitan. Pues por el colegio ha pasado Daniel Nesken, Elisa Arguilé, David Guirao, en fin, Ana Alcolea, pues toda la creme de la creme, ¿no? de la literatura infantil juvenil de Aragón, pues pasa por el colegio gracias a la implicación que hay de la Asociación de Madres y Padres, del Ayuntamiento, que consiguen subvenciones para que podamos hacer esta actividad en el colegio. Tened en cuenta, el presupuesto de un colegio va en función del número de unidades. Ya habéis visto que nosotros tenemos 3 unidades, el presupuesto del colegio para todo el año es de 1.800 euros. Con eso tiene que funcionar el cole durante todo el año. Pues imaginaros si no fuera por la implicación de ayuntamientos, de asociaciones que consiguen subvenciones, pues no podríamos hacer nada. Entonces, pues eso hablamos de tener en cuenta la comunidad educativa, ese ecosistema que os mostraba, pues para generar recursos. O luego dentro de la biblioteca, proyectos de investigación
que hacemos, que es pues, como un aprendizaje servicio, ¿no? Que todo lo que se hace en el cole pues tiene una implicación en la localidad. Y pero esta investigación son proyectos documentales integrados, proyectos porque parten de un centro de interés, documentales porque utilizamos la biblioteca como principal centro de recursos, no tenemos libros de texto, e integrados porque trabajamos de distintos ámbitos. Y luego, por último, estaría el proyecto de convivencia, que para nosotros es el más importante. El proyecto de convivencia se basa en una propuesta de UNESCO de cultura de paz y trabaja en estas tres líneas. En cuidamos las relaciones, cuidamos nuestro entorno y cuidamos las personas. En Cuidamos nuestro entorno, pues estamos dentro de la red de escuelas de Greenpeace. Aquí estáis viendo una cocina solar. En el cole cocinamos con la cocina solar. En junio, lo que cogemos del huerto, pues lo cocinamos. Que hay gente que nos dice, y en el pueblo, siendo colegio rural, tenéis huerto. Los niños, por ser de pueblo, no son rurales. Tienen los mismos hábitos de consumo de pantalla. No os creáis que están con las bicicletas por ahí, por el pueblo o por el campo. De eso nada. Y con el huerto nos pasa lo mismo. En septiembre hacemos mermelada de higos, mermelada de moras, y eso es lo que os decía, que a las familias hay que explicarles, porque llega el niño y la niña a casa, ¿qué ha hecho hoy en el cole? Mermelada. ¿Cómo que mermelada? Pues las familias tienen que saber que estamos desarrollando el currículum de matemáticas, que están pesando, están midiendo, están haciendo proporciones, estamos desarrollando el currículum de lengua porque están elaborando recetas y estamos desarrollando el currículum de ciencia porque la cocina sola hay que orientarla, en fin, pues eso lo tienen que saber las familias. Protectores planetarios, pues esto en muchos colegios lo llaman ecopandillas, en fin, pues lo que hacemos es pues que en el cole pues son los que están pendientes de regar el huerto, comederos de pájaros que tenemos, para en invierno picar almendras que tenemos en el cole para ponerle de comer, en fin, lo que os comentaba de huerto escolar. Con Serving Life pues estamos metidos en proyectos de ciencia ciudadana. Hay de fenología, pues todos los años hacemos formación para el partido paso de grullas, de aves migratorias, de la floración de los almendros, pues todo eso lo registramos. Y proyectos también de consumo responsable, pues lo que se utiliza en el cole, pues de desayuno saludable, si hay que comprar algo se compra en el bar en la tienda del pueblo, que sea de proximidad, pues todo eso lo tenemos en cuenta. Los almuerzos del recreo, los martes y jueves son frutas, los jueves bajamos al mercadillo a comprar la fruta. Y tiene que ser fruta de temporada, pues con eso ya estamos trabajando el cambio climático, porque los niños y las niñas ya saben, si ahora piden melón, eso viene de Perú, que tiene un gasto energético que está afectando al cambio climático. Pues los protectores planetarios, que es cada semana uno de cada una, pues bajan con su cesta de mimbre, acompañado de un docente, a pedir la vez, que es importante, ya se está perdiendo esto de preguntar quién es el último, ellos pagan su compra y compran la fruta de todo el colegio para ese jueves. En Cuidamos las Personas, pues estamos, pues eso, como escuela promotora de salud, que entraría también todo esto de fruta en la escuela. Estamos dentro de la red de escuelas UNESCO, eso implica pues que tenemos la obligación de investigar, proteger, dar a conocer el patrimonio natural, social y cultural de Alpartí, o como Escuela Amiga UNICEF, pues la obligación que tenemos de respetar los derechos de la infancia. O con Amnistía Internacional, pues nos van llegando propuestas, pues estos años hemos estado trabajando el tema de los refugiados. Han desaparecido 3.000 niños en el Mediterráneo. Eso hay que trabajarlo. El otro día organizamos con las distintas asociaciones del partido y el ayuntamiento una jornada a favor de Palestina. Están muriendo niños y niñas, no se están respetando los derechos. Pues todo eso se hace desde el cole. O aquí, por ejemplo, ahora en diciembre, el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, pues hay una campaña de Amnistía Internacional de envíos postales a personas pues, que están encarceladas por defender los derechos humanos. Bueno, pues ahí escribimos las postales y ahí es cuando decimos a los niños y niñas pues, que escriban con buena letra, sin falta de ortografía. En este caso se mandan a las postales, nos llegó una carta de Amnistía Internacional agradeciendo la colaboración en la campaña. Pues enseñamos la carta en el cole, en asamblea, que en el colegio funcionamos en régimen asambleario, pues imaginaros los contentos de los niños y las niñas, ¿no?, de que Amnistía Internacional les felicita. Pero es que al cabo del tiempo, en las noticias aparece que le han concedido el Premio Nobel de la Paz a Malala, que era la chica
a la que le estaban escribiendo las postales. O sea, cuando nadie conocía quién era Malala, llegan los niños y las niñas del partido, y todavía me emociono al contarlo, ¿no? De cómo llegan diciendo que le han dado el premio Nobel de la Paz a Malala, que le han dado el premio Nobel de la Paz. Y era la chica que le estaban escribiendo las postales. Entonces, para esos niños y niñas están cambiando el mundo desde el partido, porque ellos lo consideran como una contribución, ¿no? Ese premio Nobel de la Paz a lo que habían estado haciendo de reconocimiento de Malala por defender los derechos de la infancia. En el aspecto de cuidamos las relaciones, bueno, pues tenemos en el cole alumnos ayudantes, mediadores escolares, que esto normalmente se da en los institutos, pero ya desde infantil primario estamos trabajando el tema de la mediación. Lo que os decía, trabajamos en régimen asambleario. Todos los lunes nos juntamos los 43 niños y niñas en asamblea. Hay gente que nos dice, vosotros ya podéis, que sois pocos. Bueno, pues aquí tenéis las escuelas que cambian el mundo, de César Buna, que aparece al partir. Pero también aparece Amaraberri, un centro con 3.000 alumnos en San Sebastián, que también hacen asamblea en clase porque tiene un circuito cerrado de televisión que les permite juntarse a todos en asamblea. Entonces, ¿qué les dicen a Amaraberri? Dice, vosotros ya podéis, que tenéis recursos. Dice, bueno, mira, los del partido sin recursos también hacen. Entonces, al final, no se trata de vosotros y vosotras, como maestros y maestras, lo que podáis hacer. Se trata de lo que queráis hacer. Ya buscaréis la vida para buscaros los recursos para poder desarrollar los proyectos que os planteéis. La constitución escolar, pues también, ahora este viernes hacemos las elecciones del alumnado en el Consejo Escolar. Tenemos una constitución escolar que está recogido. Que somos Escuela UNESCO, lo que nos compromete. Que somos Escuela de Amigos UNICEF, lo que nos compromete. Jornada de puertas abiertas que hacemos en el colegio, pero muchas veces en el ámbito rural no se hace jornada de puertas abiertas porque, como ya tenemos garantizado el alumnado que va a venir, no nos preocupamos de poner en valor lo que se hace. Sin embargo, aquí en Zaragoza, como entran en competencia la privada con la pública, pues llega marzo y entonces todo el mundo hace. En la pública antes no se hacía. Ahora, como ha bajado la natalidad, y entonces ya cuando me cierran aulas es cuando me movilizo. Cuando la privada lleva años haciendo y te dicen que trabajamos lo emocional, lo digital, y dices, pues es que nosotros también. Por eso hay que ponerlo en valor. En fin. Todo eso, ¿cómo nos organizamos? Pues lo que decía antes de los perfiles de salida. Con un liderazgo distribuido, hay un modelo, que es el modelo HIP, del hexágono de la innovación pública, que lo que hicimos fue recoger todo el impacto que tenemos en Alpartí. Importantísimo también recoger esas evidencias. Y luego la participación de la familia. Mirad, esto todos los años hacemos una jornada con las familias, que lo llamamos la escuela que queremos. Y este año nos pusimos a reflexionar cómo queríamos que los niños y las niñas salieran del cole de Alpartí. Y lo que nos decían las familias no es que supieran multiplicar o que supieran dividir. ¿Qué es lo que piden las familias? Cooperación y autonomía, pensamiento crítico, valores democráticos, valores de respeto. O sea, esto es lo que nos están pidiendo las familias, que era la metáfora, que cómo quieren que su hijo y su hija, pues cuando salgan del colegio al partir, pues lo que quieren que lleven en su mochila. Entonces, por eso os decía de la importancia de los perfiles de salida. Entonces, la LOE establece pues, esas competencias que las definen perfiles de salida y luego nos da la posibilidad pues que tú te organices por áreas, que es lo que establece el currículum, pero también nos dice que nos podemos organizar por ámbitos, y es lo que hemos hecho en Alpartir. ¿Qué ámbito hemos cogido? Los que sois de infantil, pues ya sabéis que tenemos 3 ámbitos, ¿no? El crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno y comunicación y representación de la realidad. Pues lo que hemos hecho, como el proyecto educativo es uno, no diferenciamos entre etapas, pues hemos cogido los ámbitos de infantil y nos lo hemos trasladado a primaria, porque la normativa nos da esa posibilidad, siempre y cuando establezcamos la relación que hay entre los criterios de evaluación y los saberes básicos con los ámbitos. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Que es lo que estaba subrayado ahí en amarillo. Entonces, esto ya sabéis que una presentación no es para vosotros, es para yo tener un guión. Entonces, ya entiendo que no lo veis, pero no es el propósito. Sino veis cómo hemos cogido, hemos filtrado todo el currículum y lo hemos organizado, ¿no? De decir, vale, estos son los de infantil, los saberes básicos que hay en infantil, relacionados con, los saberes básicos de primaria lo hemos relacionado con los ámbitos de infantil
Y aquí os pongo un ejemplo en descubrimiento y exploración del entorno. Pues aquí hemos cogido, ¿veis? Pues de matemáticas, estarían relacionados con la exploración creativa de objetos, hay criterios de evaluación de sociales, de educación física, pues eso es el agrupamiento que hemos hecho, ¿no? ¿Veis? Aquí se ve un poco más grande. Es el filtrado que hemos hecho de los saberes por ámbitos. Igual que los saberes básicos, por lo menos los criterios de evaluación. Mirad, aquí tenemos un ejemplo. ¿Veis? Nos dice, expresar actitudes positivas, esto lo estaríamos trabajando en crecimiento de armonía. Pues expresar actitudes positivas, tenemos retos matemáticos. ¿Qué hacemos en el cole? Nosotros vamos a máximo. Cuando tenemos aulas multigrado, tú te coges y en primer ciclo, mirad, está aquí puesto, ¿no? Aparece, expresar actitudes positivas. Ante nuevos retos matemáticos, valorando el error como una oportunidad de aprendizaje. En segundo ciclo, añade como una coletilla. Y en tercer ciclo, le añade la responsabilidad. No sé si lo veis. Entonces, los criterios de evaluación tienen una trazabilidad. Lo que no hacemos en la escuela rural es que cuando planteamos una situación de aprendizaje, le decimos al de cuarto, oye, que esto no es para ti, tápate los oídos. Pues lo que hacemos es lo que os decía del DUA, de diseño universal de aprendizaje. Programamos para todo el aula, que hay 3 niveles. A la hora de evaluar, sí tenemos en cuenta los criterios de evaluación, pero sí que hay una trazabilidad. Entonces, lo que hacemos es programar a máximo. Y lo que hacemos es un filtrado de todos los proyectos estos que hemos contado, de convivencia, de biblioteca y demás, decir, oye, ¿esto en qué ámbito lo estamos trabajando? Y esto serían las tablas estas, ¿no? Pues filtrados, ¿veis? En qué área, en ciencias, en el atelier que hacemos, los proyectos de centro, dónde se están trabajando estas competencias. Y aquí tenéis, por ejemplo, esta, ¿no? Que aparece, expresar y comunicar de manera creativa ideas, sentimientos, emociones. Bueno, pues eso nos vamos y lo podríamos trabajar en el ámbito de conocimiento y representación de la realidad y en los atalleres que hacemos. Porque cogimos el modelo que hay de Reggio Emilia, que trabajan por ateliers, y lo desarrollamos en el cole desde hace años. ¿Qué son los ateliers? Bueno, pues cada docente organiza unos talleres. Pues en este caso hay un taller de música, hay otro de cocina que lo están haciendo en inglés, otro de arte. Pues música, aquí están programando con las placas estas de Arduino, ¿no? Pues esto, si lo analizamos, lo metemos en nuestro horario. Esto sería el horario que tenemos en infantil, en mediano y en mayores. Si veis, ahí no aparece matemáticas, ciencias, sino que aparecen los distintos ámbitos. Entonces sí que hacemos una relación, ¿veis? Pues los lunes que se está trabajando. En asamblea se está trabajando expresión oral, la comprensión oral con los proyectos que hacemos, filosofía, pues estamos trabajando programas de filosofía para niños y niñas, en medianos con el material de Wonder Ponder, de filosofía visual, y con los mayores otro programa que hay de filosofía para niños. Bueno, pues ahí está como recogido todo lo que se está haciendo en el aula. Y esto es el horario que tenemos en el cole. ¿Veis? Todos los lunes, pues asamblea con grupos interactivos, los proyectos de investigación, proyectos de ciencia, los ateliers, en crecimiento, en armonía. Entonces no estamos haciendo horario de matemáticas, ciencia. Si ya la ley nos está diciendo que tenemos que hacer un diseño interdisciplinar global, ¿a qué viene? Que nos tengan que poner 60 minutos de esto, 125 de lo otro, y la normativa, como nos permite organizarnos por ámbitos, pues es un poco lo que hacemos, lo que os decía, los ateliers. Pues ahí estamos desarrollando, ¿veis? Pues en inglés, de arte, de música, y eso es lo que nos permite programar con distintas edades. Desde primero hasta sexto hacemos los ateliers. Los proyectos de ciencia, desde infantil hasta sexto, ya somos heterogéneos, pues nos hacemos más heterogéneos todavía, porque entendemos que la diversidad nos hace mejores personas y mejores profesionales. El reto es atender a toda esa diversidad. Para llevar un libro de texto no hace falta hacer magisterio, pues cualquiera podemos llevar un libro de texto. Lo enriquecedor y la oportunidad que nos da la escuela rural es esto, programar de verdad situaciones de aprendizaje. Yo entiendo que en un cole grande las prácticas que habéis hecho pues tienen que ir todos por la misma página, al segundo del 1C, por la misma página del libro, los mismos deberes, en fin. Pero en la escuela rural no estamos hablando de eso. Y lo que hemos querido hacer es que aliarnos, por eso lo que os contaba al principio, de establecer un proyecto curricular de zona. No se trata de que en los otros coles trabajen como en Alpartir, pero sí que queremos
mejorar la socialización del alumnado. Si algo tenemos, un hándicap en la escuela rural, es la socialización, porque están muy pocos. Esta semana, ahora están en el CRIET, no sé si conocéis el programa Los Colegios Rurales de Innovación Educativa, que hay uno en Huesca, en Benabarre, el de Zaragoza y la Venta de Olivar, y en Teruel hay 3. Está el Calamocha, Alcoriza, y pues hemos pedido, como estamos en un proyecto curricular de zona, el Colegio de Alpartí, el de Almonací y el CRA, que es de Cosuenda, Encinacorva, Paniza y Aguarón, hemos pedido que nos agrupen a los 3 colegios en el CRIE. Pues vamos a estar 2 semanas porque los del Almonací y Alpartí sí coincidirán en el Instituto de la Almunia. El CRA de la Cepa coincidirá en Cariñena, por esa hora, pero luego en la adolescencia se irán de fiestas pues, por la sierra. Entonces lo que queremos es que socialicen, no solo de cada instituto, pero que tengan eso, un círculo de amistades en este territorio que es la Sierra de Algairén. Por eso hemos planteado el proyecto de curricular de zona, pues que hacemos el CRIE. En octubre hicimos un encuentro de escolares de la Sierra de Algairén, que nos quedamos a dormir en un pabellón y hacemos actividades durante 2 días. En fin, eso es un poco la idea de agruparnos para que no estemos solos, que Alpartí no sea una isla, en todo caso un archipiélago, ¿no? Que estamos colaborando con otros coles. ¿Qué hora es? Había dicho 1:15 y 19. Bueno, pues esto es un poco la idea de contaros cómo funcionamos la comunidad educativa de Alpartí. Así que, si tenéis alguna pregunta, si no me pregunto yo solo. Bueno, muchas gracias a Gigi. La verdad es que nos has contado un montón de cosas, algunos que podemos transitar un poquito en la teoría de la asignatura, pero nada mejor que un director con 20 años de experiencia en la escuela rural. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Si no, nos lanzamos tú y yo, pero vamos a dejar. Venga, perfecto. Bueno, Diego, te quería ver. Más que director, Juan, maestro rural. Siempre maestro rural, perfecto. Maestro rural, porque trabajo en la escuela rural, vivo en el pueblo y aporto 2 churumbeles al colegio. Buenas. Que a mí me ha sorprendido la diapositiva que has puesto sobre los horarios del centro, que como tal no había asignaturas ni de mates, ni de lengua, ni de ciencias, pero sí que había de inglés, de educación física y de plástica. ¿Por qué hacéis esa diferenciación entre las troncales y luego las otras? Las especialidades sí que las hemos mantenido, como inglés, pero si cuentan las horas, no están todas las horas de inglés. Dentro del atelier estaría el inglés. Educación física aparecía solo el viernes, 1 hora, hora y media me parece, pero hasta las 3 horas están en crecimiento de armonía. Entonces, en ese filtrado que hemos dicho, sí que hemos respetado dentro de las especialidades de música, inglés y educación física. Y el resto hemos intentado meterlos por ámbitos, pero tampoco está el inglés al 100% como en clase, sino que también se diluye en los atelieres. Entonces, a la hora de organizarnos, pues tomamos esa decisión porque hay saberes y criterios pues que los trabajamos sí específicos, que como que costaba más integrarlos dentro de la área, como de música. Hay cosas que sí que podemos diluir, pero yo hay aspectos de educación física que no los puedo meter en proyectos. Entonces, como que están esas horas de las especialidades. Y gracias por la pregunta, porque hay, por ejemplo, ahí no aparece, que queríamos hablar también de inclusión, en Alpartí no hay PTAL, es la especialista de inclusión. Y no sale ningún alumno fuera del aula a hacer apoyo. Entonces, entendemos que los niños y niñas que tienen dificultades progresarán si es en grupo o con la ayuda del resto. Entonces eso también era porque muchas veces llegan los PTL y decís, ¿quién son mis niños o mis niñas? No. El apoyo hacemos con docencia. En los proyectos de investigación, en el horario que salían 2 sesiones de proyecto de investigación, eso se planifican en codocencia. No es un docente de apoyo que me sienta al lado del que tiene dificultades, porque no queremos estigmatizar a nadie. Entonces, si ya hay 16 en clase, en mediano hay 16 y en mayores 16. Y 13 en infantil. Pues si ya hay 2 docentes, estamos con una ratio de 8:1. Y entonces pues ya estamos atendiendo a toda la diversidad. Imagínate un niño y una niña que es de primero, sale, o en infantil, esto que igual no saben pronunciar. Y llega el AL y se lo saca del aula para enseñarle, pues en el cole
se enseña en asamblea con el resto de infantil. Y así tienes 12 ayudantes que cuando ese niño, esa niña no sabe pronunciar, le están diciendo, no, que tienes que poner así la lengua o que la tienes que poner de la otra forma. No estamos estigmatizando a ese niño, porque tú imagínate, por muy bien que se lo explique, que todos los días o todas las semanas sale un niño. Ya es el raro, ¿sabes? El que le pasa algo. Entonces en esas dinámicas no entramos, que tampoco estaba recogido en el horario. No hay horario de PT o AL. La media jornada esa que tenemos nos corresponde por número de alumnado y luego se complementa por las dificultades que tenemos en el cole, pues de dislexia o de autismo, pero no son apoyos fuera del aula. Entonces hay aspectos pues que lo hemos intentado integrar dentro del horario, pero en este caso lo que preguntas del área sí que lo hemos dejado. ¿Y luego los docentes, los especialistas que hay, son itinerantes o no? ¿Estáis fijos? Sí, mira, está en el aula de infantil la especialista de infantil. En mediano está la tutora es de inglés, en mayores la tutora es de música, yo llevo la dirección y educación física y luego la media jornada, pues eso, que la cogemos perfil PTAL, pero es la especialista en inclusión. Y religión viene de otro colegio, pero no pertenece a nuestro claustro. Y luego tenemos la atención del equipo de orientación una mañana al mes, que es quien viene del equipo de orientación, pues los casos que tenemos que revisar, o nos apoya en la documentación del centro, del plan de atención a la diversidad y eso. Entonces, ha habido años que sí que hemos tenido de otros colegios que venía PT o AL itinerante, pero en este caso lo tenemos todo en el cole, cosa que en los CRA, en los colegios rurales agrupados, sí que lo tiene itinerante. O colegios incompletos que tienen menos unidades, que algunos tienen solo unidad, que no tienen todas las especialidades, sí que le vienen de otros colegios. Entonces la administración pues ya organiza para que tú tengas todas las especialidades en el colegio. ¿Había otra pregunta por aquí? ¿Hay algún proyecto que destaques que hayáis realizado de manera conjunta infantil con primaria? Así que quieras destacar. Pues mira, los proyectos de ciencia nos juntamos los jueves. El horario vamos de mañana, de 9 a 2. También tenemos entrada flexible. Entrada flexible es que desde menos cuarto pueden ir viniendo los niños, no hacemos filas. Yo entiendo que en un cole grande hay que hacer filas, pero ya aquí en la facultad no hacen filas, ¿no, Cris? Para entrar a clase van viniendo, van charlando unos con otros, tomáis un café, en fin, y cuando, pues ya está. Pues en el cole igual. Entonces, desde 9 menos cuarto está el colegio abierto y van viniendo. Ya estamos el equipo docente haciendo nuestras cosas y ellos y ellas ya decidieron en asamblea, los lunes juegan, los martes leen, los miércoles hablan, entonces están ahí, ¿no? Entonces, y no están en su clase, pues, también se mezclan, o sea que dentro de eso sería un momento que están mezclados. Y en los proyectos de ciencia, el horario es de 9 a 11 y media, la primera sesión, de 11 y media a 12 el recreo y de 12 a 2 la siguiente sesión, ¿no? O sea que no estamos con horarios, sino que vemos toda la mañana. Y luego ya como toda la media mañana. Pues los proyectos de ciencias que hacemos los jueves, imagínate, si hay 40 niños y niñas, pues hacemos 4 grupos de 10. Y cada grupo lo tutoriza un docente. Pero eso se hace al azar. Nos juntamos en asamblea y sí que tenemos el primer trimestre, el proyecto de ciencia está relacionado con seres vivos. Y vamos alternando un año bicho y otro planta. Bueno, un año animales y otro planta. Pues hemos hecho proyectos. El año pasado hicimos de caballos porque hay un centro ecuestre en Alpartí. El año anterior lo hicimos sobre el vino porque estamos dentro de la denominación de origen de Cariñena. Hemos hecho proyectos sobre el olivo, en fin, del cuerpo humano, dentro de animales, en fin. Y luego el segundo trimestre, el proyecto de ciencia está relacionado con historia y sociedad y lo vinculamos con Alpartí. Estamos elaborando folletos turísticos, la información que hay en la Wikipedia de Alpartí se edita desde el colegio, con todo el patrimonio, en fin. Y el tercer trimestre hacemos el proyecto de ciencia de materia, energía, el universo. Y ahí lo que hacemos es que el alumnado, estos 10, se hace sorteo, se va cogiendo, sale los de infantil y se van asignando un grupo. Ahí hacemos grupos heterogéneos desde infantil hasta sexto. O sea, ahí participan. Y ahí es como si nos convirtiéramos en una unitaria, porque yo que tutorizo ese grupo tengo esos 10 de distintas edades, desde infantil a sexto. Y la programación, hay veces que, pues yo qué sé, de historia, pues decimos, pues hacemos actividades comunes, que todo el mundo sepa la historia de la línea del tiempo. Y luego cada uno se especializa en algo. Y entonces yo funciono
con mi grupo pues estaremos investigando sobre una época de pues, la edad antigua, otro está con la edad moderna. Pero yo tengo grupos desde infantil hasta sexto. Luego apadrinamiento lector, que pasan los mayores con los de infantil a hacer actividades, en qué más se mezclan. Los de protectores planetarios. Otra cosa que hacen los protectores planetarios es la meteorología. Lunes, miércoles y viernes salen con una caja que hay un anemómetro, un termómetro. Tú al de infantil le dices, dame el higrómetro, y coge y te da el higrómetro. No sabe para qué se utiliza, pero lleva ya 9 años, los de sexto llevan ya 9 años haciendo meteorología, pues te dan los instrumentos. Entonces parece que el de infantil, si no está haciendo una ficha, no está haciendo nada. Y si está empapando, pues está en asamblea de todos los proyectos en los que participa. Entonces durante el curso, durante la semana hay distintos momentos y luego durante el curso, pues las actividades que hacemos también de salida al campo y pues también vamos todas juntas, en fin, que hay mucha interacción entre niños y niñas de distintas edades y etapas de infantil y primaria. Pero sobre todo el proyecto de ciencias, que ahí es la revolución. Eso ya es el caos. Os invito ahí al cole, además sin avisar, os podéis plantar. Antes Alejandra Cortés, hasta hace unos años, nos visitaba y bueno, y veíamos allí a los niños y niñas en acción. Entonces, pues, gracias. Muchas gracias. Hola Gigi. A ver, yo tengo 2 preguntas. Yo doy a la asignatura esta de rural en infantil, entonces yo creo que estaría bien que les explicaras en estos proyectos en los que infantil y primaria están juntos. Hay muchas veces que es como, bueno, pues cuando yo estuve, por ejemplo, en el centro haciendo la tesis doctoral, estábamos con el proyecto del arte mudéjar, ¿no? Y claro, es muy difícil para alguien de infantil que viene de la lógica graduada, de escuela graduada, entender cómo un alumno de educación infantil se involucra dentro de un proyecto del arte mudéjar. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Te hago yo la segunda? Venga, pues es el reto que tenemos como docentes, ¿no? Dentro del horario, que os decía que hasta las 2, el horario nos quedamos de 2 a 3 el profesorado, nos organizamos la semana. Los martes hay tutoría, los miércoles codocencia y los jueves diseñamos el proyecto de ciencias, nos coordinamos. Y los viernes nos vamos a las 2 porque venimos 15 minutos antes por la mañana. Entonces, en el del jueves es el reto de decir, como ha habido años que hemos preparado el proyecto, la de infantil preparaba actividades para los de infantil. Entonces, como que dentro del grupo me pasaba a mí el material y decía, oye, que los infantiles hagan esto. Entonces, en el grupo estaban a lo mejor los mayores atendiendo a los de infantil en lo que necesitaban para que desarrollara su tarea. Pero otros sí que nos daba para hacer una actividad graduada que participaran todos y todas. O en cooperativo, que cada uno fuera haciendo una parte, bueno, en colaborativo que hiciera una parte, o en cooperativo que estuviera el de infantil con el mayor desarrollando una tarea. Entonces, lo que hacemos es, nos fijamos en el criterio de evaluación, que es la referencia, decimos, ¿qué tiene que, pues, que aprenda o que sea capaz de diferenciar entre pues, distintos estilos y demás? Bueno, pues a lo mejor los mayores están preparando una presentación que luego se la van a enseñar a los de infantil, mientras que los de infantil están recortando o haciendo alguna manualidad que van a aportar al proyecto, porque todos los proyectos terminan con una exposición. Y ahí expone el de infantil hasta el de sexto. Y ahí en el propio grupo deciden por el de infantil qué va a hacer, qué va a exponer, en qué va a colaborar. O sea, no hay un modelo fijo, sino que en función, cuando nos ponemos a programar, pero sí teniendo en cuenta pues que haya esa colaboración entre las distintas etapas. Y es lo que os decía, que no por el hecho de estar haciendo una ficha, pero es que ya concentrarse en el infantil al lado del mayor y ver lo que está haciendo, o están buscando información y pues sacamos los libros de la biblioteca relacionados con el proyecto, pues ya va el mayor que se va al índice. ¿Sabes? Pues ya el de infantil está viendo que hay un índice. Cuando vas a primaria, ¿qué hace? Pues lo primero que hace se va a buscar el índice y nadie se lo ha dicho. Pero ya se está impregnando del trabajo que están haciendo los mayores. Entonces, más por osmosis, los de infantil, pero sí que es verdad que a veces tienen tareas concretas porque vemos decir, pues esto, imagínate, esto de la línea del tiempo. Pues a lo mejor con qué diferencia en infantil, historia y prehistoria, ya un reto. Pues los medianos, pues ya les metemos más etapas. Entonces va como graduado dentro de lo que hacemos. No sé si te he contestado.
¿Y la segunda pregunta? ¿Hay alguna más que hacer antes de que haga yo la siguiente? ¿No? Vale, la siguiente es que yo supongo que habrás expuesto, por lo que yo había visto en la presentación y lo mucho que te he escuchado ya, todos los proyectos que hacéis en Alpartir, cómo organizáis el horario y demás. Pero yo no sé si los alumnos se hacen a la idea de lo que es un día en Alpartir. No. O sea, un día no es igual al siguiente en Alpartir. Claro, sí, eso en ese aspecto. Eso no es igual. Eso es lo enriquecedor de como docente. Claro, Exacto. un libro de texto no desarrolla el currículum. Pero un reto, ¿no? De charlas que vienen a dar, en fin, que no hay una semana igual a otra. Y eso todo el mundo nos lo dice, pero que me salía no. Lo dice que es muy difícil escoger esa dinámica. Entonces, sí que están como muy marcados, pero no hay como una guía. La guía es el alumnado. Pues muchas veces nos dice, ¿y los niños y las niñas cómo lo llevan? Pero es que llevamos ya 18 años en esta línea de trabajo. Entonces, el que está ahora en sexto, pues la asamblea lo ha visto, los proyectos, la mediación. Cuando llegan ya a quinto te piden, o yo qué sé, en grupos cooperativos, pues ya están definidos los roles de quién es el coordinador, quién es en cooperativo, quién es el secretario. Y ellos, pues tú que lo has visto, ¿no? Te dicen, ¿a quién ponemos de secretario? Y te dice, al que peor escribe. ¿Por qué? Porque necesita mejorar. ¿A quién se pone de portavoz en cooperativo? Al que no es el portavoz el que mejor habla, el secretario no es el que más escribe. Entonces también ellos tienen en cuenta que tienen que atender a esa diversidad, lo que os decía. Estos niños y estas niñas progresarán si el grupo le ayuda a progresar. Entonces esto está como muy establecido, ¿no? Estas dinámicas. Pero en cuanto a horario, sí, tenemos un modelo, pero por definición, cuando tú trabajas por proyectos, no sabes dónde vas a acabar, porque van surgiendo distintos temas. Entonces, el proyecto de ciencia está más cerrado, pero los proyectos de investigación, ahora los medianos están estudiando volcanes, porque lo han decidido. Y esto del grupo, hay otras veces que uno está estudiando el Alzheimer, el otro está estudiando porque le ha interesado, porque su abuelo tiene Alzheimer, porque el otro es diabético, el otro día viene una madre. Entonces, es un continuo en ese aspecto de gente con grupos interactivos, que vienen las familias, con juegos de mesa, pues desarrollo el currículum con juegos de mesa. Entonces, esa dinámica sí que está en los talleres, pero hoy será juego de desarrollo de habilidades matemáticas, pero otro será... Ahora estamos con las funciones ejecutivas, la importancia de las funciones ejecutivas, de la atención, de la flexibilidad cognitiva. Pues el plan de formación del centro, estamos viendo los juegos que tenemos en el cole, lo estamos clasificando por funciones ejecutivas para poder... Y de eso lo hemos incorporado a la evaluación inicial. La evaluación inicial de inicio de curso no es pasamos una prueba, a ver, nos ponemos a jugar y vamos a ver qué dificultades hay. No hacemos adaptaciones curriculares significativas, hacemos matrices que acompañan a todo el alumnado desde infantil hasta sexto y en seguimiento. Entonces, claro, son dinámicas. ¿Por qué preguntar al principio que no había hecho práctica en escuela rural? Entonces entiendo que no son las dinámicas que hayan podido ver en los colegios convencionales. Pero por eso somos rurales. ¿No? Pues bueno, yo sí que te quería comentar y cerrar un poquito de la sesión, agradecerte nuevamente, Gigi, a todos los que estáis aquí, que ya sé que tenéis hambre y estáis cansados, pero creo que esto merece la pena 3000 veces más que comer en estos momentos. Esto es formación inicial de docentes y queremos reforzar algo que en nuestros planes de estudio tiene poquita presencia. De hecho, estamos hablando de 2 optativas, Gigi, de 1 a 3 de la tarde. Considera también un poquito la importancia y relevancia que se le está dando. Pues bueno, por nuestra parte de Cristina, Dan y yo le vamos a dar la importancia que requiere y que precisa, ¿vale? Saben los alumnos de primaria que hemos visto algún vídeo de Alpartir, ya vimos algún artículo y demás, ¿vale? Imagino que los de infantil también. Tenemos la suerte de que es un centro que además hace mucha transferencia y muchas publicaciones, ¿vale? Con lo cual, vídeos de internet y esa idea también nos parece interesante. Nada por nuestra parte, nada más. Agradecerte nuevamente, Gigi. Os colgaremos la grabación en el canal de YouTube de la facultad, ¿vale? Para que la podáis ver entera. Y bueno, por mi parte, al menos los de primaria, trabajaremos un poquito la práctica el día siguiente. ¿Habéis cogido notas, ¿vale? Para hacer un poquito de reflexión. Venga, perfecto. Pues venga, otro aplauso a Gigi. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotras y os dejo 2 recomendaciones.
no sé si conocéis, de José Luis Murillo, pues hablando de metodología, lo tiene también liberado en la red, pero bueno, lo podéis comprar. Y es desde la Escuela Rural, metodología, programación y evaluación para aulas multigrado y graduadas, porque también nos sirve para graduadas. Y luego, pues este hay que tenerlo. El reto de la Escuela Rural, que colabora Juan, pues que ahí ya en el subtítulo, ¿no? El reto que tenemos es hacer visible lo invisible. Entonces, gracias por la oportunidad pues, de daros a conocer cómo funcionamos en las escuelas rurales. Y a mí lo que me fastidia es que haya escuelas rurales pues, que no funcionen así teniendo la oportunidad. Así que animaros cuando caigáis vuestro primer destino en la escuela rural, pues que seáis verdaderos maestros y maestras. Así que gracias por vuestra atención y bueno, ahí nos tenéis, cualquier duda, si nos queréis visitar, cualquier necesidad que tengáis, pues para el TFG, si os lo planteáis de escuela rural, o luego, pues eso, pues tenéis a Cristina que os asesora y el cole que nos podéis visitar y en fin. Así que gracias a vosotros Disfrutaréis con esa visita. gracias por vuestro tiempo.